Hola, en esta ocasión en Un Cuento al Día junto con Chopin Naranja de Vamos a Jugar Riendo tenemos el libro Cuentos para Niños. Y en esta ocasión me toca leer El niño que pedía demasiado. No, ese ya lo leímos. La escoba traviesa también ya lo leímos. Caperucita Roja ya lo leímos. Y entonces, como Caperucita Roja era el último, nos toca leer hoy día el tesoro oculto. Pablo vivía en una antigua mansión con un jardín laberíntico. Era una mansión espeluznante. De modo que Pablo prefería pasar el tiempo en su jardín. Pasaba horas jugando al fútbol en el césped, trepando a las copas de los árboles del huerto o contemplando ensimismado el estanque por si aparecía algún pez. Era un jardín fantástico para jugar. Pero en el fondo, Pablo no era feliz. ¿Y por qué no era feliz Pablo? Porque Pablo estaba solo. ¿Cómo le habría gustado tener a alguien con quien jugar? Ay, sería tan divertido jugar al fútbol o ir de pesca con un amigo, se lamentaba Pablo. Tenía muchos compañeros en la escuela, eso es cierto, pero hasta su casa había un largo viaje y además a sus compañeros les daba un poco de miedo ir a su mansión. Ay. Un día, Pablo andaba rebuscando por el jardín con un palo. Esperaba encontrar pequeños animalillos interesantes para examinar. Cada vez que veía un animal nuevo, lo dibujaba e intentaba averiguar su nombre. Hasta entonces había descubierto 8 tipos de caracoles y 6 mariquitas distintas. Mientras fijaba bajo unas hojas, vio un trozo de metal que sobresalía del suelo. Se agachó y lo recogió. De repente se encontró con una vieja llave oxidada en la mano. Era una llave bastante grande. Pablo le retiró la tierra y vio que tenía unos bonitos dibujos tallados. Pablo se llevó la llave a casa, por supuesto. La limpió y le sacó brillo. Luego se dispuso a encontrar la cerradura en la que encajaba. Primero probó en la cerradura de la verja del viejo jardín, que había estado cerrada desde que él tenía memoria, pero la llave era demasiado pequeña. Luego probó a abrir el reloj de pie que había en el vestíbulo, pero la llave tampoco coincidía. Entonces recordó un viejito osito tamborilero mecánico. Pablo no había jugado con él desde hacía tiempo y probó con entusiasmo si la llave servía para darle cuerda, pero en este caso era demasiado grande. Se le ocurrió entonces otra idea. Quizá la llave sea de algún objeto del desván, pensó. Normalmente no se atrevería a subir al desván porque era un lugar aterrador. Pero estaba tan decidido a encontrar la cerradura de la llave que subió las escaleras de dos en dos, haciendo acopio de toda su valentía, y abrió la puerta. El desván estaba iluminado con una luz tenue, lleno de polvo y de telarañas. Las tuberías silbaban y crujían, y Pablo se estremeció de miedo. Empezó a buscar bajo las sábanas con las que se había tapado algunos objetos para que no se llenaran de polvo y abrió algunas cajas viejas, pero no encontró nada que pareciera necesitar una llave para abrirse. Entonces vio un gran libro que sobresalía de un estante. Era uno de esos libros que se cierran con un candado. Pablo bajó el libro, que era muy pesado, y lo puso en el suelo. Las manos le temblaban al introducir la llave en el candado. Encajaba a la perfección. Le dio una vuelta y el candado se abrió, soltando una nube de polvo. Pablo se limpió el polvo de los ojos, abrió lentamente el libro y lo hojeó. ¡Qué desengaño! Las páginas estaban llenas de texto con una caligrafía minúscula y sin dibujos. Pablo estaba a punto de cerrar el libro de nuevo cuando oyó una voz. Y la voz procedía del libro.
Has descubierto mis secretos, decía la voz. Si lo que buscas son aventuras, métete en mis páginas. Pablo sentía tanta curiosidad que se metió en el libro. En cuanto puso el pie en las páginas, notó cómo caía dentro del libro. De repente se encontró en la cubierta de un barco. Alzó la vista y vio una bandera negra hecha jirones izada en un mástil. ¡Tierra a la vista! Estaba en un barco pirata. Bajó la vista y vio que iba vestido de pirata. ¿Quién quiere pelear conmigo?, decía. El barco navegaba tranquilamente cuando Pablo vio unas rocas peligrosas en el mar. Iban directos a ellas. ¡Rocas a la vista! Antes de poder gritar, el barco había encallado y los piratas se arrojaban por la borda para llegar a la orilla de nado. Pablo se tiró al mar y nadó con ellos. El agua estaba fantástica y al llegar a la orilla sintió la cálida arena entre los dedos de los pies. No podía creerlo. Estaba en una isla desierta. Los piratas partieron en busca de algo con lo que construir un refugio. Pablo se unió a ellos. Bajo una roca encontró un libro que le resultaba familiar. Estaba seguro de haberlo visto antes. Aún estaba cavilando sobre aquello cuando uno de los piratas se acercó corriendo hacia él blandiendo un cuchillo. ¡Tú, ladrón! ¡Me has robado mis rubíes!, lo acusó el pirata con tono amenazante. ¿Y qué podía hacer Pablo en esa situación? Entonces oyó que una voz que salía del libro lo llamaba. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Métete en mis páginas! Sin pensárselo dos veces, Pablo se coló en las páginas del libro y regresó al desván de su casa. Pablo inspeccionó atentamente la página de la que acababa de salir. Se titulaba Los piratas y el tesoro robado. Pablo leyó la página y descubrió que aquellas palabras describían exactamente la aventura que acababa de vivir. Entonces abrió el libro por la página del índice y leyó los títulos de los distintos capítulos. Viaje a Marte. Leyó. Y el castillo submarino. Algo más abajo decía, el coche mágico, el viaje a la selva. Pablo se estremeció de emoción. Se dio cuenta de que podía abrir aquel libro por cualquier página y convertirse en parte de la aventura que se narraba en ella. Y para regresar al desván, lo único que tenía que hacer era encontrar el libro y volverse a meter en sus páginas. Tras aquel día, Pablo vivió muchas aventuras. Hizo muchos amigos en los cuentos y se escapó de muchos peligros. Pero siempre encontró el libro a tiempo y nunca más volvió a sentirse solo. Fomento lector, difusión de cuentos. En esta ocasión, cuentos para niños. Con Vamos a Jugar Riendo. Muchas gracias. Que tengan un lindo día y... ¿cuántos van? ¿Cuántos vienen hoy? ¿Cuántos con Chopin? Muchas gracias. Adiós.